Evangelio del día sábado 20 de septiembre de 2025. Sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron 100 por uno. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Lucas, también nos habla del sembrador. Este sembrador que sale a sembrar la semilla y unos granos, nos cuenta Jesús mientras está explicando y diciendo esta parábola. Dice: unos granos caen en el camino, la gente los pisó, los pájaros se los comieron, otros caen en terreno pedregoso y pues lógicamente al brotar se secaron porque no tenían humedad, otros cayeron en espinos, al crecer estos se ahogaron y otros cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Y después ya en la intimidad los discípulos le preguntan al Señor: bueno, eh, explícanos la parábola. Y el Señor les hace ver que ellos están llamados a conocer los secretos del reino y les explica lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Obviamente el sembrador es el Hijo del Hombre. Lo que cayó en el camino son los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, se las quita para que no se salven ni le entiendan. Lo que cae en terreno pedregoso representa a los que escuchan la palabra, la reciben con gran alegría, la tienen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba se retiran, ya no siguen adelante, fallan. Lo que cae entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero tienen tantas cosas que hacer, tantos afanes de la tierra, que prácticamente se olvidan de la palabra y se dedican a servir al mundo. Y finalmente, lo que cae en tierra buena son aquellos, como dice, como lo hemos puesto aquí, cae en tierra buena, representa a los que escuchan la palabra, los que la guardan en su corazón de manera profunda y por ello dan fruto y lo dan en abundancia, de veras, con frutos de verdad, porque están bien dispuestos y además lo realizan con constancia. Qué interesante el darnos cuenta dónde estamos, qué tipo de persona receptiva de la palabra de Dios somos. ¿Somos los que estamos muy afanados por las cosas de la tierra? ¿Somos y preferimos eso que y nuestro salir adelante económicamente y nuestro dinero que a Dios? Nuestras cosas, nuestro prestigio, nuestra fama, nuestras profesiones que a Dios, nuestra familia, incluso, que no es malo, pero primero ponemos eso por encima de Dios. Somos aquellos que sí la recibimos con alegría, pero a la primera persecución o dificultad ya no estamos tan seguros, ya no queremos quedar mal con los demás. Aquellos pues, que reciben la palabra también, pero caen en el camino y los pájaros se la comen porque la oyen, pero no la entienden y el diablo se les arrebata. Y
¿En dónde nos encontramos respecto a la palabra de Dios? Eh, Quizá nos encontramos demasiado preocupados por las cosas del mundo, o somos de los que pasan por la primera prueba y salen corriendo. Yo creo que esto nos pasa mucho que el mundo nos acabe, hermanos. El mundo nos arrebata la palabra de Dios, nos arrebata el entusiasmo para entregar, nos arrebata el entusiasmo para salir adelante, el entusiasmo para dejar los pecados, el entusiasmo para entregarnos más a Dios y a los demás. Nos mata, nos mata efectivamente la comodidad, la prueba, el qué dirán. Y Dios quiere que seamos tierra buena, que escuchemos la palabra, la profundicemos, la conservemos hondo en el corazón y vayamos y la pongamos en práctica para dar fruto y dar fruto abundantísimo. El 100 por 1 dice ahí. Ojalá y así seamos, analicemos dónde estamos. A mí me gusta ver de la escritura cuando hablamos de esto, cuando hablamos de hacer una introspección, ¿dónde me encuentro? Si hoy viniera Dios por mí, ¿dónde me encuentro? Me diría, bueno, no, pues a ti te la arrebataron a la primera. A la primera te dio miedo y te saliste corriendo. Te dio miedo el que dirán y saliste despavorido. Se te olvidó por los afanes del mundo, que sí que como, que sí visto, que sí voy, que sí vengo, que sí la casa, que sí el dinero. Y te olvidaste de mí. O aquellos que se la pasan en la pachanguita y en la fiesta y en la pasarla bien. Y la palabra se las arrebata el diablo y nunca la entienden. A pesar de que el Señor llega a sus corazones, busca sus corazones. A mí lo que más me duele de este tiempo es que las personas se encuentren en una situación difícil, enfermedad, agonía, eh, desgracia, de cualquier forma que la vean, y no voltean su rostro a Dios. Y cuando se les pide o les dice, no te quieres confesar, no quieres comulgar, no, no, aun cuando estén muriendo. O tienen una desgracia y no piensan en Dios, ni siquiera. A pesar de las desgracias que es para que volteara al cielo, Señor, perdóname. ¿En qué te he fallado? Y eso es la superficialidad, que también es un pecado. Seamos tierra buena. Escuchemos la palabra de Dios. Seamos nosotros los primeros que nos sujetemos a ese profundo análisis y juicio de dónde nos encontramos, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos hacer mejor, y pongámosla en práctica, conservemos en el corazón la palabra de Dios y llevémosla primero para servir a Dios y a nuestros hermanos, a todos los demás, y olvidarnos de nosotros mismos para ser, primero que nada, santos humanos. Esa sería la primera. Y luego para vivir en el reino de la divina voluntad, renunciando a nuestra propia voluntad y entregándosela a Dios. Que Dios te bendiga.